En el día de hoy, Croacia arregla el error del año pasado y elige a Lelek. Con su canción Andrómeda han arrasado completamente jurado y televoto. El año pasado quedaron sextas o séptimas de jurado con The Soul of My Soul, completamente increíble, pero este año no han tenido rival. Una de las propuestas que ha gustado más en Eurovision All. Sabéis que en Eurovisión la estética más dark, las brujas modernas, gusta bastante y esta canción para nada ha pasado desapercibida. Realmente Andrómeda no trata de una guerra específica, sino del trauma intergeneracional que las mujeres de los Balcanes han sufrido a lo largo de la historia, de esa resiliencia femenina, podríamos decir. Hay muchísimos detalles interesantes de esta canción, que utiliza la constelación Andrómeda, la mujer encadenada de la mitología, para hablar pues de esas mujeres de los Balcanes. Increíble canción, y no me extraña que haya tenido tanta repercusión. Lógicamente, chicos, si sois balcánicos, croatas y demás, no hará falta que os lo diga, pero fijaros en la actuación en los Sikani, más o menos pronunciado a mi forma española, que son los tatuajes que las mujeres católicas en los Balcanes llevaban. Bosnia, Croacia, ¿de acuerdo? Es parte fundamental de esta actuación. No diré mucho durante la canción, pararemos a la mitad y iremos comentando cosas. No quiero molestar la escucha a nadie. Vamos a ello. Estética ya, Nos fijamos, ¿de acuerdo? Vais a ver unas armonías perfectas entre ellas. Qué atmósfera, Esto es un art pop étnico cargado de simbolismo, ¿de acuerdo? Atmósfera densa, atmósfera muy solemne, transmite ese trauma generacional que ha pasado las mujeres de la zona balcánica, de los Balcanes. Las armonías, como os he dicho, las armonías, como habéis podido ver, la ejecución de estas es impecable. Algunas partes son bastante difíciles, especialmente aquellas en las que cantan las 5 a la vez. No es nada fácil cantar las 5 a la vez, lo hemos podido ver por otras representaciones de otros países. Fijaros en esos destellos en ámbar dorado simulando como las luces de las velas. Hay referencias en las velas. El staging está muy bien para ser un festival que no es un gran escenario, ¿de acuerdo? Como podría ser el de Viena. Vamos a fijarnos ahora en eso, y hacia el final veremos que la luz se vuelve más blanca, más cedadora, simbolizando esa constelación de Andrómeda. Muy bien esta actuación, vamos a ello.
Sprawdź wojnike, chodzimy do zwierza, daleko od pogleda. Andromeda, chodzimy do zwierza, poruszeni gniezda, tam ognie uskryke, sprawdź wojnike, chodzimy do zwierza, daleko od pogleda. Andromeda. Son muy difíciles de hacer, ¿eh? Wow. Impresionante las voces, chicos. ¿Os habéis fijado cómo se vuelve todo mucho más cálida reflejando esa Andrómeda? Excelentes voces. Vamos a hacer un pequeño resumen final de todo lo que ha sido la canción y os contaré algunas pequeñas cosas que me parecen muy interesantes. Bueno, chicos, la actuación comienza con un sonido folclórico, casi ancestral, y va evolucionando a lo largo del tiempo, a lo largo de los minutos, hacia un sonido cinemático oscuro con esas escalas menores que os comentaba anteriormente, pero con una base electrónica industrial que la hace moderna y la hace accesible también para la gente de Eurovisión. La percusión que utilizan es pesada, podríamos decir casi como los latidos del corazón o como los tambores de guerra. Recordemos que es un mensaje de resistencia, este mensaje que Lelek está, no confundir con Lelica, que es la de Ucrania, ¿de acuerdo? Este mensaje que está lanzando es una canción para sentir el peso de la historia, y a mí lo que me mueve por dentro son las emociones de las canciones que cantan los países, no solamente el staging, las saturaciones, la iluminación, no, las emociones es lo que a mí me gusta. La coreografía no es una coreografía, es realmente más que un baile, es un ritual, ¿de acuerdo? Es un ritual de unidad, de fuerza y de orgullo colectivo femenino, o como mínimo esa es mi interpretación. Finalmente, simbología solar, las cruces, hemos visto también las velas en pantalla. Esto lo que hace es reforzar la identidad croata. Croacia, después de algunos EnQ y hablando de Eurovisión y algunas canciones que, bueno, no gustaron demasiado, lo tiró todo por la ventana con Let Free, posteriormente vino Baby Lasaña, y el año pasado fue un pequeño paso atrás, pero esto, oh boy, esto es un gran paso adelante, chicos. Como comentaba anteriormente al inicio, a Eurovisión le gustan las brujas modernas, le gusta la estética dark, y yo creo que esto va a gustar bastante, a juzgar por la recepción que ha tenido el vídeo de las semifinales, el videoclip, que también es excelente. Yo creo que esta propuesta va a dar mucho, pero que mucho que hablar. Ahora mismo, de las 10 que han salido, es top 2 seguro. ¿De acuerdo? Dejadme lo que queráis en los comentarios, correcciones, cosas que yo no haya visto, lo que me queráis decir, yo estaré atento y será siempre bien recibido. Nos vemos en más vídeos relacionados con Eurovisión. ¿De acuerdo, chicos? Un saludo a todos y hasta la próxima.